Buenas noches. Ahora sí, les agradezco mucho. Esta, permítanme tantito. Perdón. Buenas noches. Pues como sabemos, lamentablemente Israel está pasando por un periodo difícil. Primeramente Hashem y el Eterno va a ser para mejor. Eh, Van a salir victoriosos pronto y va a reflejarse una victoria para el pueblo de Israel. Y me gustaría dedicar esta lectura conjunta de todos nosotros, eh, pues para el mérito de Israel y para la paz de Israel. Que pronto suceda y que Israel salga victorioso en este conflicto. Entonces, Amén. que el Eterno bendiga conforme a su bondad y su justicia al pueblo de Israel y que pronto salgan victoriosos de este pequeño bache. Amén y amén. ¿Correcto? Pero bueno, vamos a empezar. Estamos viendo Mishneh Torah. La clase pasada no se pudo grabar. Eh, Venimos hablando de las leyes relativas al carácter. Los 11 preceptos los vuelvo a poner, aunque ya todos los tenemos. Los dejo ahí para que los lean un momento. Estos 11 preceptos, 5 preceptos positivos o de hacer y 6 preceptos negativos o de no hacer, son lo que nos ayudará a equilibrar nuestros rasgos de carácter, como ya lo hemos venido platicando a lo largo de las semanas. Son importantes estos preceptos, estos mandamientos, estas instrucciones para poder equilibrar nuestros rasgos de carácter, ¿correcto? Ya van a disculpar que pase rapidísimo estas, ¿cómo se llama? Las láminas. Ya lo vimos todo esto. Quien no tenga las láminas, creo que Rosy las puede tener. Cada semana eh, voy a intentar subir lo que hemos avanzado, porque se va construyendo conforme vamos viendo los temas. Eh, Cualquier duda o comentario respecto a lo que yo he dicho, pues estoy en lo que pueda para resolverlo. Y si hay alguna pregunta mucho más profunda que no pueda resolver, pues la subimos con el Rab Shalem para ver cuál es su respuesta. Eh, por ahí si hay preguntas que se quedan en el tintero, le agradecería a alguien de ustedes que las apuntara y me las hiciera llegar, porque luego se me complica mucho estar en la clase y acordarme de las preguntas. Eh, Todo esto son temas, leyes relativas al carácter. Vamos apenas en el capítulo 2 y estamos en el capítulo 2, alajá 3. Correcto. En este capítulo nos vimos la semana pasada, empezamos la semana pasada en este capítulo 2, alajá 3. A veces el extremo es bueno. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta lectura. Les agradezco profundamente su tiempo y que el Eterno tome en cuenta estos momentos de lectura y de estudio. Amén y amén. Entonces, Arturo, ¿me podrás ayudar con la laminita completa, por favor? Sí. Leyes relativas al carácter, capítulo 2, 3. A veces el extremo es bueno. Y por ello, acerca de Moshe Rabenu, expone, sumamente modesto, dice Bamidbar números 12:3, y no meramente modesto, por lo que los sabios encomendaron, sé muy humilde, dice el Pirkei Avot 4:4, y además dijeron, el arrogante niega la esencia, como expone, no sea que tu corazón se llene de orgullo y te olvides de Hashem tu Dios, de Barim 8:14, y también expusieron, el arrogante, aún en ínfima medida, quedará expuesto a la pena de aislamiento de la comunidad. Bueno, esta es la primera alajá y vamos a ver las fuentes que el Rab
que Maimónides nos trae. Rosy, ¿nos puedes ayudar con esta lámina? Y la siguiente, por favor. ¿Sí está Rosy? ¿O se salió? No, sí está. ¿O no? Creo que no. Si no, Rebeca, ¿nos podrías ayudar? Porque creo que Rosy no está. Sí, claro, dice leyes relativas al carácter, capítulo 2, versículo 3, a veces el extremo es bueno. Y por ello, acerca de Moshe Rabbeinu expone sumamente modesto. Bamidbar números 12:3 y no meramente modesto. Significa humilde y paciente, Rashi. Fue muy manso. La palabra anap, manso, es similar a la palabra shalep, en paz. Job 16:12, eso significa es que Moisés no buscó honra sobre su hermano y Van Esra, Ibn Ezra, no sé cómo se pronuncia el último. no te preocupes. Adelante, por favor. Continúa. Ahora el hombre Moisés era muy manso. Esto se dice para decirnos que Dios mismo fue celoso por Moisés debido a su gran humildad, ya que nunca prestaría atención a la injusticia infligida a él, incluso si la considera tal, y por tanto Dios reivindicó su inocencia. Y el rabino Abraham y Ezra explicó el significado de esta frase, diciendo que Moisés nunca buscó la superioridad sobre ninguna persona, ni nunca se enorgulleció en absoluto de su alta posición. Y ciertamente no en relación con su hermano. Por eso ellos, Miriam y Aarón, pecó al hablar contra él sin motivo alguno. Adelante, por favor, es el mismo. Pero en el Sifre se dice, Rabí Natán dice, hablaron contra Moisés incluso en su presencia, como está dicho, y el Eterno lo escuchó. Ahora bien, el hombre Moisés era muy manso y se contuvo sobre el asunto. Según el Sifre, por lo tanto, la escritura menciona la mansedumbre de Moisés en el sentido de que soportó su insulto y no les respondió, y que Dios fue, por lo tanto, celoso por él. Correcto. Muchas gracias. Bueno, analizando el texto que nos trae el Rambam, cuando en números 12-13, Rashi nos dice que significa sumamente modesto, lo que significa es humilde y paciente. Y Ibn Ezra, Abraham Ibn Ezra, que es uno también de los rabinos que más explican la palabra textual, nos dice que la palabra anaf es similar a la palabra shalem, paz. Entonces, la humildad y la paciencia está relacionada con la paz, ¿no? Y su significado o la explicación que le dan los sabios de Israel es que no buscar honra y principalmente sobre su hermano Aarón, es decir, nunca se sintió por encima de, ¿por qué lo estamos viendo? Para entender a qué se refiere la humildad, ¿no? Para que entendamos que la humildad no es estar agachado la cabeza y así, sino es ser humilde, paciente, buscar la paz y no buscar la honra propia. Y luego Ramban, con N, nos explica lo mismo, nos trae a los dos sabios y nos dice que la mansedumbre de Moshe es que no se sentía en una alta posición.
Es decir, aquí empezamos a entender que la humildad es no elevar nuestro corazón, no sentirnos arriba de nadie, eh, es estar siempre pensando en que todo lo que tenemos lo tenemos gracias a Hashem, ¿correcto? Este es el texto que nos trae eh, Rambam, y estos son los comentarios de los sabios. Ahora sí, Rosy, no sé si me puedes ayudar. Es otro comentario, Hamek Dabar, del siglo XII o XIII, es otro comentario de los sabios de Israel. ¿Lo podrías leer, Rosy? El hombre, Moshe, era muy humilde. El significado de humilde es que Moshe no presentó atención a su honor ni a sus dolores. Esto no se debió a que se sintiera humilde y no se diera cuenta de que tal falta de respeto y dolor no era digno de él. Más bien fue porque se comportó sin preocuparse por el honor. Es decir, el ego, el creerse, el sentirse superior es lo que nos lleva al extremo del orgullo. Y lo contrario es lo que nos trae a la modestia y a la humildad. Veremos más adelante que los sabios de Israel dicen que esta midot de orgullo, eh, el intermedio sería ser modesto y el extremo sería ser humilde. El ser humilde implica todo lo que ya nos enseñaron los sabios en sus comentarios. Ser paciente, no buscar el honor propio, no responder eh, con orgullo o sintiéndonos elevados de nuestros compañeros, etcétera. Continuemos. Ahora, siguiendo con el texto de Rambam, nos dice, por lo que los sabios comentaron, sé muy, muy humilde. Pirkei Avot 4:4. ¿Nos puede ayudar Alfredo a leer la minita, por favor? Sí, amigo, perdón, es que mi teléfono se traba un poco. A ver, ahí va. A veces el extremo es bueno, por lo que los sabios encomendaron. Sé muy, muy humilde. Pirkei Avot 4:4. La humildad es lo opuesto al orgullo y es el grado más extremo de la modestia. Nuestros sabios nos previnieron tomar en cuenta la humildad. Es peligroso comportarse bajo el rubro de orgullo y perseguir honores. Rav Yonah Brickstein. Correcto. Entonces, otra vez empezamos a entender que la humildad es buscar honores, ¿no? Y es peligroso cuando nosotros empezamos a buscar el honor. Como decía el Rav Menashe hace unos días en una clase que escuché, el ego es el que nos dice que somos importantes y es lo que nos hace ser orgullosos y eso es lo que nos lleva al resentimiento y a la venganza y a todas las demás malas cualidades, como dice Orhot Sadikim también. Eh, si nosotros estamos buscando nuestros propios honores, bueno, hay que tener cuidado, hay que ser precavidos en ese sentido, ¿no? Eh, Adelante, vamos con el siguiente texto, que este es fascinante, del mismo verso 3 de Rambam. Y dice, y además dijeron, el arrogante niega la esencia, como expone, no sea que tu corazón se llene de orgullo y te olvides de Hashem, tu Dios. Y aquí vamos a ver las características más importantes de, obviamente, el orgullo, pero lo opuesto nos llevaría a la modestia y a la humildad. A ver, Rosario, ¿nos puedes ayudar con las laminitas? Yo te aviso. ¿Sí? Rosario, ¿nos podrás ayudar? Creo que no. ¿Cómo se hace para nosotros?
Bueno. Bueno, ¿quién pueda ayudarme con la laminita, con el texto? Entonces se levante tu corazón y olvidarás que eras esclavo y tu corazón estaba abatido. Olvidarás la aflicción y el hambre que experimentaste en el desierto y aún así el Señor te sostuvo. Eben Isra. Es correcto. ¿Qué es lo principal que nos hace ser orgullosos o alejarnos de la modestia y de la humildad? Olvidarnos de la situación en la que de la que veníamos, de cómo Dios nos rescató, de cómo Dios nos trajo a este camino Benei Noach y lo abatidos que estábamos. Nos olvidamos de ello, nos olvidamos de Hashem y olvidamos la aflicción y todo lo que Dios nos sostuvo en el camino. ¿Me podrías continuar ayudando, Laura, por favor, con la siguiente lámina? Tu corazón se siente superior, por lo que te olvidarás el Señor y su generosidad. Moshe ya había advertido contra tal fenómeno en el versículo 11. El fenómeno de volverse altivo es trágicamente demasiado común. Correcto. Y otra vez, Hasinut nos dice que lo que nos hace ser orgullosos es sentirnos superior y olvidarnos del Señor y su generosidad. ¿Correcto? Y nos dice y nos advierte que esta actitud es muy común entre nosotros. Es muy fácil caer en esta actitud. Dios no lo quiera, no suceda, no es su voluntad, y estemos conscientes mucho más tiempo de mantenernos conscientes de todas las generosidades de Hashem. Entonces ya sabemos, ser humilde es no buscar los honores, buscar la paz, ser modesto, ser humilde, no contestar de inmediato, etcétera, etcétera, etcétera. No significa humillarse, como lo entendemos en México. Adelante, Rosy. Lick, y cuando hay personas que le dicen a otras personas que su trabajo es muy excelente, que lo hacen perfecto y reciben todos los halagos del mundo, pues nos recomiendan que sea como en privado para no hacer alarde en público y que traigan otras afectaciones y por ahí, no sé, o sea, ser sutil en cuanto a reconocer en la otra persona lo que hace muy bien. Sí, es correcto, pero eso es en beneficio de amar a nuestro prójimo, porque le podemos detonar ahí el orgullo, ¿no? Nos pueden detonar el orgullo muy fácilmente. Entonces, es importante tratar de reconocer, ¿no? El trabajo que los demás hacen y cuando lo hacen muy bien también es bueno reconocerlo y muchas veces también es bueno reconocerlo en público porque eso inspira a otras personas a comportarse de la misma manera, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado y hay que acordarnos también ser humilde significa poder recibir un halago sin elevarnos, sin olvidarnos de que todo lo que hacemos o lo que tenemos viene de Hashem. Es decir, esa era la gran virtud de Moshe, o es la gran virtud de Moshe, que él, dice Midrash, decía, bueno, es que si alguien que hubiera tenido mi vida, mis oportunidades, todo lo que yo aprendí, hubiera sido muchísimo más grande que yo, ¿no? Él no decía que no era nada, él decía, ¿qué somos? ¿No? Como diciendo, todos tenemos un potencial enorme. De hecho, cuando en el campamento empezaron a profetizar y Joshua llegó y le dijo, oye, están profetizando, hay que detenerlos. Moshe lo que dijo, no, ojalá todo Israel profetizara, ¿no? Es decir, no le interesaba a él tener una posición de honor o superior frente al pueblo, frente a su pueblo, a sus hermanos, ni frente a Aarón, ni frente a Miriam, ni frente a ningún anciano de Israel. Lo que le interesaba era el bien general y no buscaba su propio honor.
Y eso es bien complicado de repente nosotros como seres humanos. Alfredo, levantaste la mano, por favor, adelante. Amigo, no lo levanté, pero igual comento. A lo que comentaba Rosy, sí tiene razón. Pero también yo creo que aquí la parte es de que uno como individuo debe controlar esa parte de resaltar el orgullo, o sea, de evitar que los halagos nos hagan eh, enaltecernos. El Baal Shem Tov mencionaba que cuando existe esta postura, esta parte de exaltarnos, hay que aplicar un sometimiento al, a lo que es el orgullo, hay que someterlo. Y entonces esto llega a la conclusión desde que, pues más que nada, uno es el que debe hacer el trabajo, no la otra persona. No, uno mismo tiene que trabajar sobre eso. Amén, sí, sí. De hecho, a mí me gusta mucho lo que estamos leyendo porque ¿cuál es la principal característica del orgullo o de la falta de modestia o de la falta de humildad? Cuando nosotros nos olvidamos de Hashem, o sea, es decir, empezamos a flotar arriba de todo. Y entonces creemos que todo lo que hemos logrado lo logramos por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo. Esta canción que sé qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero, ¿no? Nos empieza a llegar, a llenar el corazón y nos empezamos a subir. Y entonces, ¿cuál es la actitud o el freno que debemos de encontrar? Es, ok, ya se me está subiendo la marea porque me subí a un tabique, me bajo del tabique y reconozco que Hashem es el que me da todo esto. No porque no me haya esforzado, no porque no haya trabajado, no porque no sea inteligente, sino porque Hashem me permitió esforzarme, trabajar y me dio la inteligencia suficiente para llegar a este momento, ¿no? Y no por eso las demás personas que no han llegado o que no tienen el conocimiento que yo tengo son menos. De hecho, si Hashem les hubiera permitido, hubieran sido más grandes que yo, ¿no? O más, a eso es lo que decía Moshe. Si Hashem les hubiera permitido estar en la casa del faraón, hubieran sido más grandes que yo. Si Hashem les hubiera permitido irse a Midian a entender, a pastorear ovejas, hubieran sido más grandes que yo. Si Hashem les hubiera hablado en la zarza ardiendo, hubieran sido más grandes que yo. Todos hubieran sido más grandes que yo. De hecho, pido perdón porque el potencial, o sea, Moshe, ¿no? Pide perdón porque el potencial que tenía nada más le alcanzó a llegar ahí, ¿no? Imagínense qué tan humilde es Moshe para, a pesar de que es el hombre que llegó a la elevación más grande de todos los seres humanos, y llegó al nivel de profecía más grande, todavía decía que otra persona, si hubiera vivido su propia vida, hubiera sido más grande que él, ¿no? Es increíble, ¿no? Y esto es lo que debemos estar cuidando siempre, ¿no? No elevarnos. Ya cuando nos sentamos con un poquito de gas hay que desinflar las llantas. Adelante, Alfredo. Sí, sí, es cierto, amigo. Oye, y por ejemplo, ¿cuál será la valla en este caso? ¿Qué podría funcionar como valla? Pues regresemos a quien tenga los 11 mandamientos, los mitzvot, ahí Ah, hay ok, todas esas vallas nos van a ayudar, ok, ¿no? ok, ok. Por ejemplo, si alguien me ayuda, si la tiene por ahí a la mano, los 11 mandamientos, aquí la tengo yo. Los del carácter. Las leyes de carácter, imitar sus caminos, ¿no? No Ok. chismorrear. Ya nomás con eso, el primer mandamiento es imitar sus caminos, ¿no? Pues los 13 atributos de misericordia. Perdón, Arturo, te interrumpí, adelante, por favor. No, decía que no chismorrear, ¿no? Es uno de ellos. ¿Mm? Híjole, amigo. No, pues, nos encontremos chismorreando, ya sabemos que nos estamos hinchando.
¿no? Sí, 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 Cuando es nos verdad. dejemos de aferrar a los que nos conocen, a los que le conocen, ya sabemos que nos estamos inflando. Cuando dejemos de comportarnos con amor hacia el prójimo, ya sabemos que nos estamos inflando. Cuando empezamos a sentir, perdón, odio contra algún hermano, algún prójimo, algún cercano, ya sabemos que nos estamos elevando. Cuando empezamos a humillar a los demás, ya sabemos que nos estamos inflando. Cuando empezamos a oprimir al menos afortunado que nosotros, ya sabemos que nos estamos elevando. Cuando empezamos a chismorrear, ya lo había dicho el buen Arturo, ya sabemos. Cuando estamos pensando en vengarnos, ya sabemos. Oye, pues es que me invitaron a una boda y me dejaron hasta la mesa de atrás. Ahora que yo tenga una boda, los voy a invitar, ni los voy a invitar para que se les quite, ¿no? Ahí ya estamos con el orgullo. Cuando guardamos rencor, también. O sea, todos estos 11 mandamientos nos sirven para eso. Adelante, Alfredo. Hay un sabio que dice que, por ejemplo, cuando sientes orgullo por el conocimiento, dice que si te sabes 2 tratados, una valla que puedes usar es decir que te sabes uno, nada más. O sea, Sí, es como decir que sabes menos para que tú mismo no te alardes. es correcto. No, no andes ahí, presumiendo, ¿no? Ah, yo estudio mucha Torah. Ay, no, la verdad es que no estudio tanta, ¿no? Pero pues he aprendido esto, ¿no? Los maestros me han enseñado eso. Otra vez, Alfredo, Ay, adelante. perdón, ya lo último. Y a lo que decías, y aquí ya viene la parte importante porque depende con qué dirección va tu argumento. Por ejemplo, si dices que conoces o que quieres demostrar que sabes de Torah, pero lo haces dirigiéndote al Eterno, eso ya es diferente. Pero si lo haces con el fin de alardearte y ensalzarte, ahí está erróneo. Entonces, más que nada es a quién quieres, a quién quieres, ¿cómo se puede decir? No sé, a quién quieres demostrarle algo, a Hashem o a las personas. Es correcto. Por eso, como veíamos en las clases anteriores, habla poco y haz mucho. ¿Cómo reconocemos a alguien que verdaderamente sabe mucha Torah? Porque hace muchas cosas, ¿no? Lo ves haciendo actos de bondad, lo ves dándose de acá, lo ves estudiando, lo ves haciendo cosas, ¿no? Siendo profesional en su carrera, en su trabajo, ayudando a sus padres, honrando a sus padres. Hace mucho. No está todo el tiempo ahí hablando de Torah y de salmos y de significados, y como antes lo hacíamos, ¿no? Que en el cristianismo era muy fácil agarrar a bibliazos a todo el que se nos ponía enfrente, ¿no? Pero pues en realidad la vida que llevábamos pues no reflejaba lo que predicábamos, ¿no? Entonces hay que recordar mucho, eh, habla poco y haz mucho, ¿no? Eso es importante. Ahora sí, Rosario, ¿nos podrías ayudar? Este sigue siendo el capítulo 2, alajá 3, alejamiento de la ira. Nada más que ahora habla de otro rasgo que también es extremo y conveniente irnos al extremo contrario. ¿Sí nos puedes ayudar, Rosario? Creo que tiene problemas con su micro, Rosario. Urema, ¿nos puedes ayudar? Sí. Adelante, gracias. Asimismo, la ira es un rasgo sumamente negativo y es apropiado alejarse de ella hasta el extremo opuesto y aprender a no enojarse siquiera por algo que amerite un enojo.
si debe imponer disciplina a sus hijos y familia o en la comunidad, si se trata de un dirigente comunitario y necesita exteriorizar enojo para que retornen al bien. Debe mostrarse enojado ante ellos para reprenderlos, como quien actúa en el papel de un hombre enojado, pero por dentro debe estar sereno. Como veíamos la clase pasada, esto está bien complicado. Y recordábamos ahí, había un comercial de cuenta hasta 10, respira profundo y cuenta hasta 10 hace muchos años. Quien tenga menos de 40 y tantos años no se va a acordar, pero uno se acuerda que había un comercial que decía, respira profundo, cuenta hasta 10 antes de que te enojes, ¿no? Y ahí tenías a los papás respirando profundo y contando hasta 10 para las travesuras de los hijos, de otros hijos. Uno era muy serio. Entonces, es muy importante controlar la ira. ¿Por qué Rambam nos habla de estas dos cosas que son muy, muy importantes? Alejarse lo más posible de ellas, el orgullo y la ira, porque son cualidades muy comunes en todos nosotros como seres humanos. Es muy fácil enorgullecernos y es muy fácil enojar para todos los seres humanos. Digo, hay quienes más, hay quienes menos, pero es lo más rápido. Y entonces Rambam nos explica que estas son las dos cualidades que debemos de trabajar al máximo e irnos al extremo contrario. Adelante, Arturo. Sí, estaba haciendo yo una reflexión que en los rasgos de carácter que tenemos, ¿cuál se llevará el Oscar? Yo para mí digo que el enojo, ¿no? El enojo, el orgullo también. Los dos están ahí dándose, mira, adelante, Rosy, adelante, por favor. Sí, una pregunta. Creo que cada persona tiene su proceso en cuanto a la espiritualidad y en cuanto a sanar todo lo que vive en su vida. Sin embargo, por ahí sería muy importante esas personas que aún no superan todos los sufrimientos de su infancia y llegar a esta etapa de llegar a controlar su ira y su orgullo. Yo creo que hay que tener paciencia y ser, pues, su ayuda, ¿no? Estar ahí para que estas personas puedan llegar a estos niveles. Sí, sí, sí. Pero de repente es difícil porque nosotros también somos proclives al orgullo y proclives a la ira. Quienes ya están más arriba de nosotros, que en mi caso deben ser miles de personas, pero pues podrían ayudarnos, ¿no? a llegar a ese nivel, ¿no? Es bien importante y es muy importante tratar estos asuntos con paciencia, como dices, Ros. Muchas veces nos desesperamos. Pasa mucho en los matrimonios. De repente sí, la persona quiere cambiar, quiere transformarse, pero en verdad está trabajando arduamente, pero está tan arraigado ese rasgo de carácter que le es muy difícil sacarlo, ¿no? Irse al extremo correcto o por lo menos llegar al modo intermedio. Entonces, pues hay que tener paciencia y hay que ser muy sabios en eso, ¿no? En tratar de equilibrar. Pero también hay que entender que los sabios utilizan una hipérbole para advertirnos de lo necesario y de lo importante que es tomar atención en estos asuntos. Pero para que no nos sintamos derrotados o tristes o tiremos la toalla tan pronto, ¿no? Pero ese es ahora sí que la meta a conseguir, ¿correcto? Ahora sí, Rosy, ¿me puedes ayudar a leer? Los sabios anteriores dijeron, el que se enoja es como si practicara idolatría. Y dijeron, el que se encoleriza, si es un sabio, su sabiduría lo abandona, y si es un profeta, su don de profeta lo abandona. La vida de los
irascibles no es vida. Por ello, los sabios instruyeron alejarse de la ira hasta acostumbrarnos a permanecer indiferentes aún por las cosas que causan enojo. Ese es el trabajo que tenemos que realizar, ¿no? Llegar a este punto de que no nos cause ira aún las cosas que nos deben de causar enojo, ¿no? Y como decía antes, si tenemos que reprender o regañar, tenemos que ser muy buenos actores para que los demás piensen que que estás enojado, pero por dentro tú debes de estar sereno. Y eso está mucho trabajo, ¿no? Es de un hasid, de una persona que ha practicado y practicado este rasgo de carácter enormemente, ¿no? Dios quiera que algún día lleguemos a este punto, pero esa es la meta. Esa es la meta. Y acerca de que el que se enoja es como si practicara idolatría. Yo la última vez que estudiamos las leyes de idolatría, me atreví a buscar el significado literal de Abodá Zará y lo que significa es un servicio extraño. Entonces, en ese sentido, el que se enoja y está con enojo sirviendo a Hashem, está haciendo un servicio extraño, ¿no? Entonces, por eso es como si practicara idolatría, porque Hashem no es así. Hashem trabaja con los 13 atributos de misericordia en el mundo y esos atributos son los que nosotros debemos de practicar y ejercitar, y en eso es en lo que debemos de servir. Pero si lo hacemos con ira, con enojo, con resentimiento, entonces estamos haciendo un servicio extraño, ¿no? Imagínense qué grave. Adelante, Arturo, por favor. Sí, también otra cosa también muy importante, que también igual está considerado como Abodá Zará, como idolatría, es aguantarse las ganas de ir al baño, porque en este caso también uno le está diciendo a Hashem, Dios no lo permita, que uno puede controlar su cuerpo, ¿no? Que uno es el que manda en su cuerpo. Sí, eso es súper más profundo. Me imagino que hacer mucho más, tendríamos que recibir más explicación, pero sí, en realidad, la palabra Abodá Zará, la primera vez que aparece Abodá, que es servicio, es en Génesis, cuando dice que no había hombre que hiciera el trabajo en la tierra, ¿no? El trabajo. Y Zará aparece cuando habla de la muerte de los hijos de Aarón, que ofrecieron un fuego extraño, un fuego tzará, ¿no? Entonces, juntamos estos dos vocablos y entonces sería un trabajo extraño. Cualquier cosa que sea un trabajo que Hashem no ordenó o de la forma que Hashem ordenó, estaríamos en ese lugar. Y como bien Rambam nos dice adelante, también de los rasgos de carácter, que cuidar nuestra salud es importante para nuestros rasgos de carácter. Y entre la salud está precisamente estos asuntos biológicos que tenemos todos, ¿no? Bueno, además de otro comentario, pregunta, si no, le seguimos. Bueno. Rosario, a ver si se me hace. ¿Sí puedes ayudarnos a leer? ¿O sigues con problemas de micrófono? Creo que sigue con problemas de micrófono. Esther, ¿nos puedes ayudar? Yo sé que de repente se te... Feliz noches a todos. Adelante, Dice, Esther. este es el camino del bien y el camino del justo. Son humillados, pero no humillan. Reciben insultos, pero no insultan. Actúan con amor y están felices, aún en sus penurias. Sobre ellos exponen las escrituras. Quienes lo aman son como el sol en su vigor. Gracias, Esther.
Fíjense, así termina Rambam. Quienes lo aman son como el sol en su vigor. Es decir, fíjense cómo el sol va saliendo y llega a un punto en el que está más fuerte. Así, nosotros con nuestros rasgos de carácter, trabajando sobre la humildad y sobre el orgullo y sobre la ira, para no estar en ese extremo, en algún momento brillaremos como el sol. ¿Y cómo? Porque lo amamos, porque queremos andar en sus caminos. ¿Y cuáles son sus caminos? El punto de equilibrio, punto medio. Entonces, así termina este texto acerca del alejamiento de la ira, acerca del alejamiento del orgullo y acerca de que algunos extremos sí son buenos, ¿no? En este caso, la humildad y el no enojarse, el no airarse, ¿correcto? Vamos a continuar. Laura, ¿nos podrás ayudar con la lámina? Sí, dice, que el hombre siempre incremente su silencio y que hable solo palabras de sabiduría o lo referente a sus necesidades vitales. Se decía sobre Rab, discípulo de Rabenu Jacarosh, que jamás en su vida se habló de cosas banales, lo cual constituye la conversación de la mayoría de las personas. E incluso sobre las necesidades físicas no se ha de hablar en demasía. Correcto. La otra ley relativa al carácter es el silencio. Entonces ya llevamos 3. La humildad, el cuidado con la ira y guardar silencio. Y fíjense que está bien interesante este punto, porque dice que si el hombre entre más incrementa su silencio, más sabio es, ¿no? Y si solamente habla palabras de sabiduría, antes que sus necesidades vitales, es mucho mejor. Y otra vez, es una hipérbole, ese es el objetivo, esa es la meta a llegar. De ahí, de donde estamos hasta ese punto, bueno, nos falta muchísimo, muchísimo que recorrer. Hay que tenernos paciencia, no hay que ser malvados con nosotros. Hay que ser pacientes, pero hay que trabajar constantemente. Bueno, continuemos. Rebeca, ¿me puedes ayudar? Sobre esto encomiendan los sabios. Quien habla demasiado trae pecado. Y dijeron, no hallé para el cuerpo nada mejor que el silencio. Pirkei Avot 1:17. Shimón, su hijo, decía, toda mi vida estuve entre sabios y no hallé nada mejor que el cuerpo en silencio. Y lo principal no es la teoría, sino la práctica. Y todo aquel que multiplica sus palabras induce al pecado. El silencio es la mejor medicina para el cuerpo, depura el cerebro y purifica el intelecto. Correcto. Fíjense, empecemos. No hay nada mejor para el cuerpo que guardar silencio. Y eso lo digo como esposo. ¿Ah? Nos libramos de varios sartenazos cuando guardamos silencio. Bueno, ya dejando la broma, es importante guardar silencio. Es muy importante escuchar y no hablar de más. Dice Pirkei Avot que el Shimón estuvo toda su vida con sabios y lo mejor que encontró fue guardar silencio porque escuchaba la sabiduría de los demás y la asimiló y entendió que eso es lo mejor para el cuerpo. Y ahora, ¿han oído ustedes del hipodenut? En español o para nosotros sería como la meditación. La meditación también es guardar silencio, hacer que nuestros pensamientos en un momento estén completamente apagados y concentrados a Hashem, ¿no? También la neurociencia ha demostrado que meditar es sano para el cuerpo. ¿Qué es eso? Es tratar de
silenciar nuestros pensamientos lo más posible, ¿no? Y bueno, pues los sabios de Israel ya nos lo habían dicho desde hace muchísimo. Pirkei Avot, por lo menos, está hace más de 2400 años, un poquito más, 2500 años. Y ya nos estaban diciendo que el silencio es lo mejor, que es una medicina para el cuerpo, que depura el cerebro y purifica el intelecto. Para aquellos que le preguntaban al Rav Shalem que si estas nuevas formas de meditar estaban permitidas, y el Rav Shalem decía que sí, ¿no? El mindful, la meditación, etcétera, lo podemos hacer como Bnei Noach, sobre todo si lo hacemos con las instrucciones para el hipodenut, de los rabinos, ¿no? Pero no está mal también esto. Adelante. No sé. Arturo, ¿me puedes ayudar? Sí, dice, incluso en lo relativo a la Torá y la sabiduría, que las palabras del sabio sean breves, pero ricas en contenido. Así instruyeron los sabios. Siempre debe el maestro instruir a sus alumnos por el camino de la síntesis. Dice Pesajim 3b. Pero si hay abundancia de palabras y pobreza de contenido, ello es necedad, acerca de lo cual expone el versículo. El sueño se presenta con muchos temas y la voz del necio con muchas palabras. Dice Coelet, Proverbios 5:2. Por eso mejor a mí me gusta más leer lo que los sabios dicen para que no se duerman. Así sí están escuchando algo interesante, pero es importante no estar hablando de más, ¿no? Ser muy sintéticos en lo que tenemos que decir a nuestros hijos, a nuestra familia, no darles tanta vuelta e ir a lo concreto y muy simple. Esto nos ayuda a enseñar Torah. Y si podemos encontrar ejemplos cotidianos para enseñarlo, mucho mejor. Hay que ser muy sintéticos en la enseñanza. Entonces, resumiendo, hay que ir al extremo de la humildad, hay que ir al extremo de no enojarnos ni por lo que se deba de enojar, y hay que aprender a guardar silencio, porque eso es la verdadera sabiduría. Y cuando enseñemos Torah, tratar de ser lo más sintéticos posible, lo más resumido y lo más concreto para nuestra familia. Adelante, Alfredo. Sí, amigo, mira, relacionado a lo que mencionas sobre el Pesajim 3b, donde se dice que siempre debe el maestro instruir a sus alumnos por el camino de la síntesis. Como mencionas tú, que es resumir, ¿no? Pero es importante también recalcar que el maestro primero tiene que, como lo enseña el Derech Hashem, que te da como las 8 pautas para profundizar, para buscar la naturaleza de las cosas, es decir, profundizar de manera, pues, extrema, vaya, el tema. Entonces, cuando tú profundizas de manera extrema el concepto o esa enseñanza que quieres, llegas a conocer su naturaleza. Y cuando tú conoces la naturaleza por partes de ese concepto o de esa enseñanza, lo que tienes que hacer es enseñarla de manera general. Es decir, como lo dice aquí, en síntesis. ¿Por qué? Porque cuando tú lo enseñas en síntesis, detrás de la síntesis está todo el concepto profundo. Y ya es como empieza saliendo poco a poco. Eso lo menciona el Derech Hashem. No sé si te acuerdas en las primeras páginas. Sí. Así es. Y es lo mismo. Y aquí, de nuevo, hay una materia que se llama comprensión lectora. Por eso les recomiendo lean mucho. No solamente Torah, lean otros libros. Si se puede, hay muy buenos libros. Yo ahorita estoy empezando con este. Bueno, no se lee el título, pero es La vida secreta de la mente. Es Mariano Sigman y es de neurociencia. Entonces, es neurociencia para
para quienes no somos expertos en neurociencia. Estar leyendo cosas, intentando entender cosas, nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, esto de guardar silencio, que es medicina para el cuerpo, es increíble cómo cuando escuchas a neurocientíficos que te dicen que es correcto meditar y que la meditación ayuda a la digestión, a los riñones, ayuda a mejorar la circulación de la sangre, al corazón, etcétera, te explota el cerebro porque son cosas que los sabios de Israel ya estaban diciendo sin el conocimiento científico. Ahora te lo dicen porque ya hicieron una tomografía y vieron qué pasaba cuando una persona meditaba y cuáles eran las conexiones neuronales que se generaban y qué sustancias químicas al momento de meditar genera el cuerpo y a qué órgano beneficia. Es decir, científicamente te están diciendo que guardar silencio o meditar es sano, ¿no? Pero ya te lo están diciendo científicamente. Antes era una revelación de Hashem, una voz del cielo que te decía, guarda silencio, medita, guarda silencio, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Es muy impactante para mí enterarme de este tipo de cosas, ¿no? Pero es muy importante, como dices, Alfredo, entrar en la profundidad de la enseñanza y no solamente de la Torá, sino de otras materias, porque las otras materias nos enseñan y nos ayudan a entender lo que los sabios de Israel nos estaban enseñando. Y eso trae honor a la Torá, porque cuando la ciencia ratifica lo que los sabios de Israel dijeron, pues no hay de otra más que aclamar a Hashem y a la voz de su Torah, ¿no? Levantaste la mano, Alfredo. Sí, amigo, yo también me quedo sorprendido porque cuando leí esa parte de lo que se mencionaba en el Derek Hashem, yo dije, esto es fundamentos de investigación. O sea, esto es la investigación. Y yo me quedé sorprendido en esa parte porque te dice, investigar de manera, primero tienes que buscar lo general o tienes que buscar lo particular, si es la causa o el efecto, si es la cosa misma o una característica. Dije, o sea, no inventes, o sea, esto es investigación. Así es, así es. Y entonces los sabios de Israel nos enseñan a eso, a investigar, a estudiar, a leer. Vaya, es tan grande la Torah y tan fenomenal el pensamiento de los sabios de Israel y de la Torah y todo lo que han venido desarrollando, que es lo que deberíamos de extraer con ansia nosotros, los no judíos, o Benay Noach, o los piadosos de las naciones, o los sabios entre las naciones, ¿no? Pero bueno, continuemos, porque si no, no vamos a terminar. Arturo, Laura, Arturo ya leyó, ¿verdad? Alfredo, ¿me puedes ayudar? Sí, amigo, por supuesto. El silencio. El silencio es una cerca para la sabiduría. Pirkei Avot 3:13. Por lo tanto, no hay que apresurarse en y que instruir a los estudiantes con calma y serenidad, sin gritos ni exceso de palabras. Así dijo Shlomo, las palabras de los sabios se escuchan en serenidad. Eclesiastés 9:17. Fíjense, el silencio es una cerca para la sabiduría. Si alguien es sabio, o si tú quieres identificar a un sabio, es porque guarda silencio. Esa de calladito te ves más bonito, es porque identificas a un sabio. Ahora, aquí tenemos un problema porque nosotros, como Benay Noach, no estamos, o como no judíos, no estamos acostumbrados a preguntar. Y entonces, por lo menos el Rav Shalem y el Menashe y todos mis maestros me han estimulado mucho a preguntar y a participar y a hacer, ¿correcto? Pero una vez que entendamos esto, vamos a
a, a poder guardar silencio. Perdón, Rosy, no leí bien tu comentario. Sí, que también está el otro extremo de levantar la voz cuando hay injusticias, pero entendiendo de qué manera se tiene que expresar uno. Ya conocimos ahí que debe ser, sí, enérgicamente, pero con calma adentro, ¿no? Porque si no haríamos cualquier cosa. Sutilmente y realmente concreto. Es correcto, y eso nos ayudaría muchísimo a mejorar nuestra vida social y política. Adelante, Arturo. Sí, dicen los sabios que el que pregunta aprende. Así es, así es. Y el que no pregunta no va a aprender, ¿no? Pero bueno, aquí ahorita vamos a ver más adelante. Está bien interesante. Adelante, Arturo. No, la dejé levantada. Perdón. Ahorita vamos a ver más adelante lo que los sabios nos dicen acerca del silencio, porque hay que tener igual un equilibrio, ¿no? Si estás en clase y no entiendes y por querer ser sabio guardas silencio y no preguntas, pues no vas a aprender nunca. Entonces, es importante. Y hay unas claves ahorita que nos dan los sabios bien, bien, bien interesantes. Bueno, vamos a darle. Urema, levantaste la mano, por favor. Sí, una pregunta. Sí. El hecho de que, bueno, de que en nosotros tengamos un poco así, digamos, la cultura de no preguntar, tiene que ver mucho porque desde pequeños siempre nos dijeron, cállate, no seas preguntón. Eso no se pregunta. O sea, y ya vamos creciendo y llega a la escuela y le dice uno al niño, ¿por qué no le preguntaste a la maestra? Y lo regaña uno porque no le preguntó a la maestra, pero uno no trae ese conocimiento de que desde antes tú ya le dijiste al niño, no seas preguntón, no preguntes, eso no se pregunta. Ya lo instruiste en la casa a no preguntar, ¿no? Y ya le enseñamos al niño que la pregunta es mala. Y entonces en el salón, cuando alguien pregunta, pues todos se burlan de él, ¿no? Todos quieren hacer la misma pregunta, pero todos se burlan de él porque todos en la casa les enseñaron que preguntar es malo. Hay un libro muy bueno que se llama La psicología del mexicano, no me acuerdo del autor, pero es editorial Trillas. Lo acaban de actualizar y está de chupete el libro porque describe 12 o 13 tipos psicológicos de mexicano en forma general y está bien interesante. Esther, levantaste la mano, por favor, adelante. Perdón, ¿cómo se llama el libro? Sí, Se llama Psicología del Mexicano, es editorial Trillas. Después te doy el autor. ¿No es Rodrigo Díaz o como Creo que sí, creo que sí. Arturo? Rogelio. Algo así, no recuerdo el autor y no quiero errarlo. Esther, levantaste la mano, por favor. disculpe, otra de las cosas quizás uno no pregunta, porque a veces le dicen que su pregunta no tiene sentido. Entonces, a veces uno se queda así como así, entonces si mi pregunta no tiene sentido, mejor ya no pregunto. Entonces, mejor me quedo como acabamos de escuchar en silencio. Solo lo anoto cuál es y todo y para que uno se le quede en la mente. Entonces, a veces con ese miedo, pues le da miedo preguntar algo. Es correcto, Esther, y ese es un error de nosotros que enseñamos eh, y es muy común. Y yo les voy a pedir de favor que si algún día hago eso, me lo hagan saber, porque no, yo le digo a mis hijas, la única pregunta tonta es la pregunta que no se hace. Y si yo no tengo la capacidad de entender lo que estás preguntando, tengo la responsabilidad de preguntarte hasta que yo pueda entender y saber si tengo la respuesta o no. ¿Correcto? Ahora, en estas clases de repente es un poquito difícil por el tiempo que nos come, pero
Hay que intentar. Más vale no avanzar y que todos lo entiendan perfectamente el concepto, avanzar y que solamente lo entiendan 2 o 3 personas. Entonces, por favor, siéntanse con la libertad de preguntar, de, de regresarme si no han entendido o si yo estoy dando una explicación muy confusa, por favor, pregúntenme todo lo que necesiten y si puedo resolverlo, con mucho gusto. Pero sí, Esther, tienes toda la razón, toda la razón. Hay que aprender también a escuchar a quien está recibiendo información y tratar de resolverle la duda o entender la pregunta o entender la duda para poder resolver esto. Muy bien. Bueno, esta no la hemos leído, ¿verdad? ¿Me puede ayudar? ¿Quién no ha leído? Yo quiero que lea Rosario, pero creo que no puede. Así que, Rebeca, ¿me puedes ayudar? Laura, perdón, Laura, ¿me puedes ayudar con esta lámina? El silencio es una cerca para la sabiduría. Pirkei Avot. Rabbi Obadía de Bartenura explica no se refiere a que el ser humano debe de hablar lo menos posible con su prójimo. Como dice el rey Shlomo, aún el necio cuando calla es temido por sabio. Mishle 17:28. Y agrega el autor de Tosafot Yom Tov. Si el necio que calla es tenido por sabio, habrá de decir que el que calla es sabio. Ok. Entonces, aún el necio, cuando guarda silencio, es tenido por sabio, ¿no? Eso es bien importante. Lo dice Proverbios 17:28. Imagínense que si el necio calla y es tenido por sabio, entonces deja de ser necio porque por simple hecho de que guardó silencio, ¿no? Es increíble. Adelante, Rosy. Lick, pero pasa que primero hacemos como toda la escena del drama, del enojo, del todo, y después ya me callo y ya no quiero hablar. Entonces, realmente sí hay que coordinarnos. Es correcto, pero ¿por qué viene? Por el orgullo, por la ira y porque no sabemos guardar silencio. Ahí nos damos cuenta cómo todos nuestros rasgos de carácter necesitan trabajo, ¿no? Sí, tienes toda la razón, ¿no? Hacemos el drama y ya cuando está todo destruido, ya queremos guardar silencio, ¿no? Sí, pero ese es el trabajo, ese es el camino de Hashem, equilibrar nuestros rasgos de carácter. Adelante, Alfredo. Sí, amigo, lo que comenta Rosy es muy cierto. Pero fíjate que a todo esto, la valla, el silencio, yo a lo que entiendo, ¿verdad? Y si estoy mal, pues pueden decirme, es que el silencio aquí se está refiriendo a no al silencio ante aquellos individuos que en realidad no desean la sabiduría del Eterno. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si uno no, si uno guarda silencio, a veces esto no te permite comunicarte de manera adecuada. ¿Sí me explico? A veces tiene uno que hablar para poder consolidar las palabras. No sé si esté bien o cómo veas ese aspecto. Me parece muy bien y me gustaría que Rebeca me ayudara. Nos va a contestar mucho de lo que acabas de decir, Alfredo, en la siguiente laminita. También lo dice el Rab Linsky, Jonah Linsky, respecto a la Mishneh 13 del capítulo 3 de Pirkei Avot. Por favor, Rebeca, ¿me puedes ayudar? Claro. Según este pensamiento aprendemos que el silencio es parte inseparable de la sabiduría. Nuestros sabios enumeran las 7 cualidades del sabio. 1. Un sabio no habla ante una persona que lo supera en conocimiento. 2. No interrumpe a su compañero. 3. No se apresura a responder. 4. Pregunta y contesta con sumo criterio.
5. Contesta según la importancia de los asuntos tratados. 6. Si no tiene conocimiento de los asuntos tratados, dice no sé. Y 7. Acepta la verdad. Y no alcanzo a leer esto. Perdón, hablando de no interrumpir, Rebeca, perdóname. ¿Qué ibas a decir? Ya, es que no alcanzaba a leer. Es acepta la verdad, Abot 5:7. Ok. Fíjense, aquí está. ¿Cómo vamos a reconocer a un sabio que guarda silencio? Un sabio no habla ante una persona que lo supera en conocimiento. Es decir, esto no quiere decir que no le pregunte, quiere decir que no. Si yo soy si yo soy abogado y la persona que está hablando de neurociencia y está explicando lo que es la neurociencia y cómo funciona la neurociencia y etcétera, 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 yo no me voy a parar a hablar de neurociencia porque el que sabe es él. ¿Me explicó? Y pasa lo mismo con los sabios de Israel. Cuando está un sabio hablando, explicando la Torá y recordando lo que a él le enseñaron, pues yo no me voy a poner a discutir con lo que el sabio dice. No me voy a poner a discutir porque él tiene más conocimiento que yo al respecto de la tradición oral. Yo no tengo ese conocimiento, el que lo tiene es el rabino, ¿no? Por ahí hay muchas personas que de repente le llaman a esto sesgo de autoridad, malamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no todo sesgo de autoridad es equiparable a falsedad, ¿no? Entonces, es muy importante. Si alguien que sabe más de lo que nosotros sabemos está hablando, tú guarda silencio, ¿no? Y obviamente, pues aquí estamos hablando de los sabios de Israel, de los rabinos, ¿no? Cuando estamos aquí entre nosotros, que estamos en el mismo nivel todos, pues no hay problema, ¿no? Hay que ser ordenados, pero cuando están hablando gente que sí sabe, nosotros escucharlos, ¿no? No interrumpir al compañero cuando está hablando algo, esa es otra forma de silencio correcto y sabio. No apresurarse a responder, no te preguntan y pum, luego contestas, ¿no? Tratar de esperarte y contestar con mesura. Cuarto, alguien que es sabio, guardando silencio, pregunta con criterio y contesta con criterio también, porque de repente le preguntan y él guarda silencio para contestar. Pero no, el que guarde silencio no quiere decir que nunca pregunte. 5, contesta según la importancia de los asuntos tratados. Esto también los rabinos nos lo hacen saber mucho. De repente el rabino está hablando de Yom Kippur, del arrepentimiento, y sale alguien y le pregunta acerca de la venida del Mesías, ¿no? Oye, no, el tema es arrepentimiento, no Mashiach, etcétera. Hay que preguntar sobre el tema. 6, si no tiene conocimiento de los asuntos tratados, dice, no sé. Si alguien me pregunta a mí algo que yo no sé, yo tengo la responsabilidad de guardar silencio y decirle, no sé, voy a preguntar. Y 7, acepta la verdad. Rambam, en su introducción a Pirkei Avot, precisamente, nos dice que aceptemos la verdad de quien sea. Si es verdad, la tenemos que aceptar. El Rab Menashe, Natán de Menashe nos decía, la Torah no puede ir en contra de la verdad. Si la ciencia descubre una verdad y es así, y no hay forma de hacerse para atrás, la Torah no puede ir en contra de esa verdad. ¿Correcto? Entonces, aceptar la verdad de quien venga. Si es verdad, hay que aceptar. ¿Correcto? Bueno, pues el último, Esther. No, Urema, ¿nos puedes ayudar con el último? Así dijo Shlomo, las palabras de los sabios se escuchan
en serenidad. Son recibidas con mucho gusto, son aceptados por la humanidad. Sí. Y aquí este texto lo traigo y esta explicación de Rashi la traigo para que entendamos cuando alguien se acerca a preguntarnos acerca de la Torá y del tratado de las 7 leyes de Benay Noah, tenemos que hacerlo con serenidad. No tenemos que estarnos peleando con la persona que nos está, no tenemos que tratar de ganarle a la otra persona. Tenemos que ser muy serenos. Otra vez, recordando todo lo que Rambam nos está diciendo, no hay que ser orgullosos, no hay que enojarnos y hay que aprender a guardar silencio y a enseñar con serenidad y de una forma muy concreta y sintética. Esto es lo que Rambam nos enseña acerca de estas cualidades que debemos de trabajar hasta el extremo. Es decir, llegar a esos niveles de la cualidad es la meta. Nosotros estamos muy en el inicio del trabajo, pero la meta es llegar hasta ahí, a ser humildes, a no enojarnos ni por las cosas que tenemos que enojarnos y a guardar silencio sabiamente. ¿Correcto? Ese es nuestro trabajo. A eso se refiere estas leyes relativas al carácter, capítulo 2, alajá 5. ¿Alguna duda, comentario? Ya estamos arriba de la hora y cuarto con la clase. Alfredo, adelante. La levantó primero Esther, amigo. Adelante, Esther. Quería decir un comentario de que nuestros padres antes, cuando nosotros éramos pequeños, cuando ellos platicaban con una persona, ellos decían que no les interrumpamos, porque eso no es para nosotros, sino que es para adultos. Entonces a veces uno sí decían los papás, porque con solo la mirada que hacían nuestros padres, uno ya tiene miedo. Entonces uno dice, vaya mamá, y uno se viene para acá. Pero ahora cuando veo a mis sobrinos y todos, ellos, su mamá platicando y ellos interrumpiendo todo. Entonces, esa forma se ve como mala educación, porque ya no es como antes, como nuestros padres nos educaron. Entonces, sí tenemos esa educación de poder hacer lo que la Torah nos dice, aunque antes no lo sabíamos, pero ya nuestros padres ya en esa forma como nos corrigió, así fuimos creciendo. Entonces, gracias por recordarnos nuevamente de la palabra del Eterno. Solamente. Amén, amén, Esther. Muy bien. Sí, hay que encontrar el equilibrio entre el extremo de no poder preguntar por miedo al extremo de dejar que haya falta de respeto a los padres de parte de los hijos, ¿no? Hay que encontrar el punto medio. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Pues bueno, de nueva cuenta, que la paz sea sobre Israel y sobre Jerusalén y que las promesas del Eterno, de Abraham, de Isaac, de Jacob, que le hizo el Eterno, se cumplan prontamente en la tierra de Israel y llegue la paz pronto y todos los enemigos de Israel sean derrotados y reconozcan al Eterno y a su palabra. Voy a dejar de Amén. grabar la clase, que el Eterno bendiga a Israel y que le llene de paz.